Bueno, amados hermanos, entonces estamos aquí con una clase más de las doctrinas importantes del cristianismo y en esta ocasión entonces estaremos hablando sobre la preservación y perseverancia de los santos, ¿no? Esa es una doctrina que debe traer a los hermanos a una seguridad en su salvación. Ese es el objetivo de esta clase, que pueda traerles a ustedes seguridad de su salvación. La doctrina de la preservación y perseverancia de los santos es un pilar en la teología, ¿no? Sobre todo lo que es la teología reformada, y expresa la seguridad eterna del creyente en Cristo Jesús. Esta doctrina enseña que aquellos que han sido verdaderamente regenerados y justificados por Dios son preservados por su poder soberanamente y también perseveran en la fe hasta el final. Qué interesante es esto, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia en Juan 17:12 donde Jesús expresa lo siguiente. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces dice, yo los guardé, dice bien claramente Jesús, con bastante, uh, una afirmación bastante sólida, ¿no? Porque está hablando con el Padre. Ese es en Juan 17, es lo que se llama la oración sacerdotal de Cristo, cuando Jesús está orando con el Padre, hablando a respecto de sus discípulos, ¿no? Entonces dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardé. A los que me diste, yo los guardé. A los que me diste, yo los guardé. Dice bien claro, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para guardar o perseverar, esta palabra es tereo, así se pronuncia, es la palabra tereo. La palabra tereo destaca que la salvación de los santos está asegurada no por su propia fuerza, sino por la fidelidad y también por el poder de Dios. Porque dicen, yo los guardé. ¿Ves? No es que ellos perseveraron, ellos que se cuidaron, ellos trabajaron duro para preservarlos. No dice eso el texto. Primero dice los que me diste, o sea, los que estaban con Cristo son los que Dios había dado, ¿verdad? Aquí se refiere a los judíos, a los discípulos, claramente, ¿no? Pero la idea es exactamente la misma y vamos a verla en varios textos adelante, ¿ok? La idea es esta, es guardar y preservar, y esta palabra tereo es una palabra que destaca que la salvación de los santos está asegurada no por sus propias fuerzas, sino por la fidelidad y también por el poder de Dios, que esto es muy interesante. Entonces, a través de esta doctrina se afirma la suficiencia de la gracia divina y también la certeza de que Dios completará la obra que comenzó en los creyentes. Filipenses capítulo 1, versículo 6 lo afirma, cuando dice, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire qué bonito. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra usada aquí en el idioma original griego para perfeccionará es la palabra epiteleo. Es una palabra griega que significa llevar hasta el final. Es una palabra que significa completar la obra, terminar lo que se comenzó, cumplir completamente con el cometido. Entonces, cuando dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, que se refiere a Dios, ¿verdad? O al Señor Jesucristo, o al Padre, mejor dicho, porque lo hace hasta el día de Cristo. Entonces, el Padre que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la llevará hasta el final, la completará, terminará lo que comenzó, cumplirá completamente con su cometido. O sea, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. Qué tremendo es esto, ¿no les parece? Qué interesante, qué interesante. Disculpe que estaban prendiendo aquí poniéndole el cable a la computadora. Ok, entonces, la preservación de los santos, ¿qué es la preservación de los santos? Porque estamos hablando de la preservación y la perseverancia de los santos. Normalmente hemos escuchado bastante hablar sobre la perseverancia de los santos, pero en las escrituras muestran claramente que la perseverancia de los santos ocurre como resultado de la preservación de los santos por parte del Señor. Entonces, Él los preserva y por esta razón ellos pueden perseverar. ¿Se dan cuenta? Así funciona esto básicamente. Entonces, la preservación se refiere a la obra soberana de Dios por el cual Él garantiza que los creyentes auténticos permanezcan salvos. Este acto es completamente una obra de Dios, quien en su gracia sustenta a los suyos contra toda fuerza contraria. O sea, Dios es el que está ahí preservando a cada uno de nosotros. ¿Ves? Dios garantiza que los creyentes auténticos van a permanecer salvos hasta el final. Aleluya. Textos como por ejemplo el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículos 27 al 29, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Arrebatar, del griego harpazo, que implica una acción violenta, una acción forzada. Y en estos términos se subraya que nadie, ni siquiera las fuerzas del mal, puede separar a los creyentes de la protección soberana de Dios. Y hay una cosa interesante en este texto de Juan 10, 27 al 29. Hay una cosa interesante, no sé si se dieron cuenta,
Dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y entonces viene ahí la afirmación que quiero resaltar: ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ves? Pero ahora hace una segunda afirmación. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, esta doble afirmación de Cristo sobre la imposibilidad de que alguien arrebate a las ovejas de su mano o de la mano de su Padre, enfatiza entonces la seguridad total de los elegidos. Porque dice: nadie es mayor que el Padre, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Si el Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, entonces significa que nosotros jamás podemos ser arrebatados del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Qué bonito es esto. ¿Ves? Entonces, la doble afirmación de Cristo, de que nadie las arrebatará de su mano y nadie las arrebatará de la mano del Padre, porque todavía el Padre es mayor que todos. Esa doble afirmación de Cristo sobre la imposibilidad de que alguien arrebate a las ovejas de su mano y la del Padre, entonces enfatiza la seguridad total de los elegidos. Dos veces, ¿no? Sobre dos testigos, sobre dos personas que aseguran que nadie los puede arrebatar. Qué tremendo es eso, realmente. Es una afirmación bastante fuerte, sólida, realmente, de parte del Señor Jesucristo. Glorias al Señor. Luego tenemos el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 38 y 39. El apóstol Pablo hace una afirmación bastante importante para nuestras vidas también, porque nos muestra otra vez la seguridad. Y dice la palabra del Señor realmente así, ¿no? Dice: por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no hay, me llama la atención que no solamente Pablo cita una cantidad de situaciones que podrían, o que podría uno pensar que podrían separarnos a nosotros de Dios, ¿verdad? La muerte no nos puede separar de Dios porque tenemos vida eterna con el Señor. La vida, que la vida de aquí, del mundo, lo que no nos puede separar del Señor. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. O sea, ni los espíritus, la parte espiritual del reino celestial, el reino espiritual, aun ni siquiera el enemigo nos puede separar del amor de Dios, dice claramente. Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Se dan cuenta? Ni lo presente, ni lo que estamos viviendo ahora, ni lo que puede venir después, lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Una persona me decía: sí, nadie, pero nosotros sí podemos. Nosotros mismos salirnos
de la presencia del Señor. Pero si el texto dice claramente que ninguna cosa creada, y nosotros no somos creados, si nosotros somos creados, estamos dentro de la lista que Pablo da de aquellos que no pueden separarnos, ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué importante es esto. Separar. Es una palabra griega que se pronuncia chorizo, chorizo, como chorizo, ¿no? Chorizo, así es. Significa cortar una unión o una conexión. Pablo asegura que ninguna fuerza, ya sea espiritual, física, presente o temporal, puede interrumpir la unión salvadora entre Cristo y los creyentes. Absolutamente nada puede quebrar esta unión o esta conexión que existe entre el cristiano verdadero y Cristo. No se puede quebrar de ninguna manera, afirma el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, como lo acabamos de ver. Y luego tenemos la palabra que ya citamos ese texto, Filipenses 1:6, que es un texto importante. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Mm? Y persuadido aquí significa convencido, ¿no? Esa palabra se usa, eso significa haber sido convencido después de pruebas. Básicamente, o sea, la persona ha sido persuadida de que esto es correcto y es veraz. Que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, el Padre, la perfeccionará. Epiteleo, epiteleo, la perfeccionará. Esto implica llevar algo a un cumplimiento total. Es un término que enfatiza que Dios no deja incompleta su obra de salvación en los creyentes. Dios no deja las cosas por la mitad, sino que Él lleva hasta el fin el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Qué bonito es esto, hermanos, de entender. Juan Calvino, uno de los reformadores, enfatizó que la preservación de los santos depende exclusivamente de la gracia de Dios. Según Calvino, la seguridad, y abro comillas, abro la cita, dice, la seguridad del creyente está enraizada en la fidelidad de Dios y no en la fragilidad del hombre. ¿Eh? Entonces, no podemos dejar de perseverar porque nuestra perseverancia no está basada en nuestra condición, en nuestra fuerza, en nuestra fragilidad, sino está basada en la fidelidad de Dios, el cual ha prometido llevarnos hasta el final. Qué tremendo es esto. El doctor R.C. Sproul señaló que la preservación es la evidencia de la gracia irresistible, garantizando que aquellos que han sido llamados y justificados también serán glorificados. Qué cosa tremenda, ¿no? Porque Dios hace la obra. Eso es lo que se llama en el libro de Romanos de la cadena de oro, ¿no?
de la doctrina cristiana. Es a los que llamó, justificó, a los que justificó, también santificó y glorificó, mejor dicho, y los glorificó. O sea, los lleva a los que llama, los va a llevar hasta la glorificación. Eso es lo que está diciendo. No los va a dejar tirados en el medio. A los que llamó, los justificó y también los va a glorificar al final de cuentas, ¿verdad? Entonces los llama y los lleva hasta el final, que esto es muy bonito también. John Owen, un gran teólogo, afirmó que el poder de Cristo como intercesor y mediador asegura que los creyentes no caigan de la gracia de Dios. Interesante. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, es lo que es la preservación de los santos. Es la obra de Dios, ¿ok? El cual garantiza que los creyentes auténticos permanezcan salvos, ¿ok? Es el acto de Dios que por su gracia sustenta a los suyos contra toda obra, para poder perseverar hasta el final. Y entonces una vez que nosotros estamos siendo guardados, una vez que nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios para preservar, para perseverar, entonces la respuesta del hombre a la preservación de Dios, de los santos, es la perseverancia en este caso, ¿verdad? Es la perseverancia. Entonces, Dios preserva y el hombre persevera. Qué interesante. La perseverancia se refiere a la respuesta activa del creyente, quien, por la gracia de Dios, continúa en la fe y la obediencia a pesar de las dificultades, tentaciones y pruebas. ¿Ves? Entonces, el significado de la perseverancia es que la perseverancia se refiere a la respuesta activa del creyente a la preservación, ¿verdad? Dios nos preserva y la respuesta activa del creyente es la perseverancia. Entonces, que por la gracia de Dios, entonces ahora el creyente tiene las condiciones de continuar en la fe, en la obediencia, a pesar de las dificultades, de las tentaciones, de las pruebas, etcétera. En el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12 y versículos 1 y 2, dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué interesante, ¿no? Entonces, corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Hipomone. ¿Ok? Realmente se pronuncia hipomone, porque tiene una aspiración áspera ahí en el y. Entonces, hipomone. Hipomone se traduce como paciencia, pero denota una resistencia activa y perseverante. Este término, hipomone, subraya que los creyentes perseveran no por sus propias fuerzas, sino porque Cristo es el autor y consumador de su fe. Es lo que el texto dice. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero puestos los ojos en Jesús, el autor, o sea, quien nos da a nosotros la fe que salva, ¿verdad? El autor y el consumador de la fe, o sea, el que hace la fe efectiva para la salvación.
Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. El autor y consumador de nuestra fe, haciendo con que entonces podamos nosotros continuar y perseverar. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Eh? Y cuando se está hablando aquí de perseverar hasta el fin, se está hablando de hipomeno, lo que habíamos visto, mantenerse firme, ¿no? Soportar. Jesús enseña que la perseverancia en la fe es una marca distintiva de los verdaderos creyentes, ¿no? El que persevera hasta el fin es el que va a ser salvo, ¿verdad? Es el que va a ser salvo, pero no es una condición en el sentido de que si perseveras o no perseveras, sino que es una afirmación aquí, que el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. ¿Se dan cuenta? Pero ya la palabra de Dios nos ha enseñado que la perseverancia acontece exactamente por la preservación que Dios hace a nosotros, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ese pasaje destaca que la perseverancia no solo es una prueba de la obra de Dios en el creyente, sino que también es un medio por el cual se produce la madurez espiritual y la esperanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es importante que lo comprendamos en relación a la perseverancia de los santos. Agustín de Hipona decía, enfatizaba que la perseverancia es un don de Dios que permite al creyente permanecer en la fe. Ya por otro lado, el teólogo americano Jonathan Edwards, que es conocido como la mente más brillante en relación a lo que es la teología aquí, sobre todo aquí en los Estados Unidos, subrayó que la perseverancia es la evidencia de una fe genuina, mientras que el abandono de la fe muestra que nunca hubo una verdadera regeneración. Presten atención a lo que está diciendo Jonathan Edwards. Miren, dice, subrayó que la perseverancia es la evidencia de una fe genuina. O sea, si tienes una fe genuina, vas a perseverar de todas maneras, ¿ok? Mientras que el abandono de la fe es una muestra que nunca hubo una verdadera regeneración. O sea, el que dice que pierde la fe, significa que realmente nunca realmente pasó por una regeneración o una justificación con el Señor. Qué interesante es esto. Wayne Grudem, que es un teólogo que escribió un libro de teología bastante importante, afirmó que aunque los creyentes genuinos pueden enfrentar caídas temporales, nunca apostatarán completamente debido a la gracia sustentadora de Dios. Vamos a repetir esto, que está interesante, que nos abre una mente para una cosa más en este estudio. Dice, afirmó que aunque los creyentes genuinos pueden enfrentar caídas temporales, o sea, no significa que el creyente no pasa por luchas grandes. Sí, luchas grandes, dificultades tremendas que pueden desanimarlo, pueden atacarlo con fuerza, pero nunca apostatarán completamente debido a la gracia sustentadora de Dios. O sea, el cristiano nunca se va a apartar completamente de Dios, siempre tendrá a Dios presente en, en sus vidas. Esto es bastante importante.
Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos bien juntos ahora lo que es la preservación y la perseverancia de los santos, viendo las dos partes juntas, podemos entender que la preservación y la perseverancia están íntimamente relacionadas. Dios preserva a los santos, asegurando su salvación eternamente, mientras que los santos perseveran como una evidencia de la obra de Dios en ellos. Vamos a repetir esto. Dios preserva a los santos, asegurando su salvación eterna, mientras que los santos perseveran como una evidencia de la obra de Dios en ellos. Ambas doctrinas trabajan juntas para mostrar la gracia soberana de Dios y la respuesta activa del creyente en la fe. Juan capítulo 6, versículos 37 al 39 enseñan lo siguiente. Dijo el Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Qué tremendo es esto. Y Jesús está asegurando que Él no va a perder a ninguno de aquellos que han sido traídos por el Padre a la presencia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Si usted ha venido a la presencia de Cristo, traído por el Padre, y ha pasado por una regeneración, justificación y salvación genuinas, entonces la Biblia te está asegurando, Jesús está asegurando, que de todo lo que el Padre le dio a él, nada se va a perder. No pierda yo nada, dice él claramente. Dice, y el que en mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que él me diere, no pierda yo nada. Este texto combina la preservación divina con la perseverancia del creyente, enfatizando entonces que todos los que el Padre da al Hijo llegarán hasta la vida eterna de todas maneras. Qué bonito está ese texto. Ya en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo afirma, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonita, qué bonita forma de terminar, ¿verdad? Pablo estaba ya en sus últimos días. Él afirma eso de varias maneras. Ya estoy siendo preparado para la libación, decía él. Después he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces la perseverancia del creyente se describe como en la Biblia como una carrera terminada con fidelidad, la cual es evidencia de la preservación divina. ¿Ves? Cómo Dios lo fortaleció. Él mismo lo dijo en muchas ocasiones, como lo hemos leído en los textos anteriores. Y ahora entonces él dice, pues he peleado las batallas, he corrido y he concluido la carrera, pero mi fe siempre fue guardada, ¿verdad? Qué bonito se ve este texto. En conclusión, ha sido una conclusión para este tema, la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos nos enseña que, primero, Dios es fiel. Él no solo inicia la salvación, sino que la lleva hasta su cumplimiento perfecto. Segundo, el creyente va a perseverar. La gracia de Dios habilita al creyente para mantenerse firme en la fe y crecer en santidad. Número 3,
la salvación es segura. Nada puede separar a los verdaderos hijos de Dios de su amor en Cristo Jesús. Estas verdades nos llevan primero a adorar a Dios por su fidelidad en preservar a su pueblo, cuidar a su pueblo hasta el final. También nos llevan a confiar plenamente en que Dios completará su obra en nosotros. Eso nos da seguridad, porque yo sé en quién he creído, porque estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final, por lo cual estoy seguro. Mira cómo se expresaba Pablo, porque él tenía esa seguridad, no basada en su propia fuerza. Él lo dijo muchas veces en los textos de las epístolas que escribió, ¿no? Que a veces hasta él hacía lo que no debería hacer. Él lo dijo. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no lo hago. Muchas veces pasaba también por luchas. Él sabía, él escribió a los Gálatas sobre la lucha entre la carne y el espíritu y todo eso. Pero también escribió de que el Señor era quien guardaba su alma, su espíritu, su corazón, su vida. También él escribió que era el Señor quien lo estaba llevando hasta el final y le daba la fuerza. Él también escribió que el Espíritu Santo era quien había sellado, lo había sellado para poder garantizarle la salvación a él hasta el final. Y por eso que la palabra de Dios nos enseña también todo esto importante. Que estas doctrinas, hermanos, nos fortalezcan nuestra fe y nos impulsen a vivir para la gloria de aquel que nos persevera y también de aquel que nos permite preservar, continuar, perseverar hasta el final. Que Dios les bendiga grandemente.